Máximo panoltican, ma si calaquican, nican, y pantotequi, totlamachtilis. Sean bienvenidos aquí, que ustedes bien puedan entrar aquí a esta lección, a esta clase. Nican Bunco Xochimilco, aquí en el Bunco Xochimilco, que estamos aquí con apoyo de IBI México. Nican Xochimilco Altepetl. En esta alcaldía de Xochimilco, Nican Mexico Altepetl, en la Ciudad de México. Pues bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver aquí nuevamente. Nos han preguntado, como hemos hablado de, en una familia nahua, el ejemplo lo tomamos de la zona huasteca, de la huasteca náhuatl, y entonces estamos platicando de cómo se identifican los hermanos, los hijos en una familia, que cada familia es distinta. Ya hemos hablado de tepipi, aquí está la palabra, hemos hablado de tepipi, ¿verdad? ¿Qué significa la hermana mayor? Pero quiero agregar que en el diccionario de Molina, Fray Alonso de Molina, aparece tepipi, la palabra así tal cual, tepipi, y dice también, sí, en una parte dice, sí, hermana mayor, pero también dice sirvienta. Eso es muy interesante, no sabemos qué uso tenía en Tenochtitlan, porque en el diccionario, les digo, aparece eso, sirvienta, hermana mayor, pero también ya dijimos, hemos encontrado que en una escuela superior que también había maestras, y entonces a una maestra de las niñas, en una escuela, en Tenochtitlan, en la escuela superior, les decían tepipi a la profesora. No sabemos si le daban el valor de hermana mayor, no creo que de sirvienta, pero a lo mejor de hermana mayor, porque es cierto que Tepipi, la hermana mayor en una familia, no sé si les lo han visto, les ha pasado, lo han visto por ahí con los vecinos, las vecinas, la hermana mayor, como es la mayor, a veces se le carga la mano o se le encarga que cuide bien a los más chicos, ¿verdad? Hasta no, a ver si nos ubicamos, en México se habla de la niña madre. ¿Han escuchado? Que la hermana mayor anda cargando a su pequeño hermano, y le dicen ya a algunas personas, dicen, he escuchado que dicen la niña madre. A veces hay fotógrafos que toman en las comunidades estas niñas que andan cargando a su hermanito, porque se los encargan así sus papás. Si están en la milpa, esto es a veces por cuestión de trabajo, si están en la milpa o si están en otra actividad que tienen que hacer, la hermana mayor tiene que ponérselo en la espalda con un rebozo, con una tela, y a veces la niña anda jugando aquí por allá, y el niño, el más pequeño, está aquí, en la espalda. Lo han llamado, no sé si periodistas o investigadores, la niña madre. Yo lo he visto por ahí en algún, no sé si algún periódico, varias veces, o en algún libro. En ese sentido, nosotros también lo vivimos en las comunidades nahuas, en la Huasteca, lo vimos así como a veces la hermana mayor se le encargaba el más pequeño, y se iba a visitar a otra casa, lo traía aquí. A veces lo traía aquí montado el niño, la niña sí lo traía aquí a su hermanito pequeño. No recuerdo bien si también los traían aquí en la espalda, seguramente sí, pero mucho yo vi que traían aquí al niño, a la niña, al bebé aquí, la hermana mayor, sobre todo. Entonces, quiero pensar, digamos, sí, acercar que a lo mejor en Tenochtitlan por eso le daban ese valor de a la Tepipi, a hermana mayor, como de también de sirvienta, porque pues era la que servía más.
en el buen sentido, digamos, una hermana mayor a veces es la que sirve más a sus hermanos y a sus papás en los quehaceres, en las comunidades. No sé, aquí en la ciudad a lo mejor también, ¿verdad? Se le da una responsabilidad a la hermana mayor, al hermano mayor, digamos un poco, digamos como a manera casi natural, que el hermano mayor o la hermana mayor más fuerte, ¿verdad? De pipi, más cercano a los papás. Por eso quería retomar esto de Tepipi, que aunque ya lo hemos visto, aquí estamos comentando esto que dice el diccionario. Pero cómo lo vivimos en algunos pueblos, en la Huasteca, pues sí, la hermana mayor se le da esa responsabilidad, sobre todo con el Xocoyot. Con Xocoyot, el más pequeño, tiene más responsabilidad Tepipi. A veces es como la mamá, si los papás se van a la milpa, ella tiene que cuidarlos, pero sobre todo más al más pequeño, al más desvalido. Ya lo comentamos eso también. Pero, ¿qué responsabilidad tenía el más pequeño o los más pequeños? Depende de la familia. Si hay más pequeños, los llamados techotzin. O sea, así es el ejemplo. Ustedes se irán ubicando en una familia. Si yo soy varón y soy el primero, yo soy, me identificarán como los que no son mi familia, como Temimi. Aquí lo voy a poner, aunque sea en rojo, Temimi. O sea, alguien que no es de su familia le dirá Temimi, si sabe que es mayor, Temimi. Si es hombre, si es mujer, nace primero Tepipi, ya lo hemos platicado. Pero ¿qué pasa? Nos preguntan con el que sigue. Bueno, los que siguen, si es niño o niña, uh-huh, les diremos, si les dirá la comunidad que sepan qué lugar ocupan en su familia, les dirán Techotzin, hombre o mujer, Techotzin. A ver, aquí ya se ubicaron a alguien, alguno de ustedes. Si alguien allá que nos está viendo es hermana mayor en su familia, desde aquí yo le diría que es Tepipi, porque no es mi hermana, porque no soy de la familia. Y si es mayor, el que nació, que ya puede haber varios varones, o como aquí, sería Temimi, porque yo no soy de la familia. Pero aquí viene la complejidad. ¿Cómo dicen Tenantzin, o sea, la mamá, Tetatzin, ellos dos, Tenantzin, Tetatzin, a una hija mayor? Allá sería hija, ¿verdad? Le dicen no te pipi, ¿sí? No te pipi, porque no es mío, y Tepipi, hermana mayor para los hermanos, pero en este caso ya equivale a mi hija. ¿Cómo diría entonces yo que si yo soy Tetatzin y acá una pareja, la esposa, Tenantzin, a la hermana, a la hija mayor, no Tepipi, así? Si hay mucho aprecio o si están con cariño, quieren decirle no te pipitzin, así, no te pipitzin, ¿verdad? Pero si los papás quieren identificar al hermano mayor, que lo puse aquí dibujado, aquí está, le dirán ella y él, papás, a un varón, si es mayor, es el que nació primero, le dirán no temimi, con cariño, no temimitzin, porque a veces esto se usa desde que están chicos y a veces como hemos visto, las parejas pues tienen el primero ya tiene 5 años, pero luego nace otro u otra, y entonces como es pequeño todavía, también se le puede decir no temimitzi, pero quiere decir mi hijo el mayor, aunque tenga 5 años, 6 años, 7 años, y aunque sea viejo, digamos ya grande, ya también sea abuelo, pero si los papás viven,
le pueden decir, aunque sea abuelo, no te mimi, los papás. ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí? Los papás. Así. A los hermanos depende si son primero la mujer, primero el hombre, pero Techotzin puede ser el segundo, puede ser el tercero, también es Techotzin, que quiere decir alguien menor, o aunque no esté todavía aquí la palabra hermano, significa hermano menor Techotzin, pero dicho desde alguien que está fuera de la familia, que no es su familia, que puede ser su vecino. Ajá. Pero, ¿cómo dirá, cómo dirá mamá, mamá, papá? En este caso, bueno, no sería aquí mamá, papá, sino Tepipi y Temimi, los hermanos, digamos, en una familia, si la, si si es una mujer, la hermana mayor, que es identificada como Tepipi desde los vecinos, desde alguien que no es de su familia, le dirá a Techotzin, fíjense, a uno que le siga, el segundo o el tercero, le dirá Nochotzin, con N-O, que es mi mío, Nochotzin, que significa mi hermano menor. Ajá. Aquí Luis, que está aquí con nosotros, y yo soy hermano mayor, yo le diría a Luis Nochotzin. Pero si Luis tiene otro hermano menor, hay otro hermano menor, también le dirá a ese hermano menor Nochotzin. Pero si ese hermano menor tercero tiene otro hermano más chico, también le puede decir Nochotzin o hermana. Así, así se va uno identificando. Pero, ¿cómo le puede decir, digamos, que no es mi familia, este joven o este niño, Techotzin, que es Techotzin? ¿Cómo le dirá a su hermana mayor? Le dirá no pipi y con cariño no pipitzin. Eso es muy importante antes que el nombre. Claro que esto se va perdiendo, eh, también es cierto, pero esto implica respeto, respeto. ¿Por qué? Aunque, aquí repetimos, aunque no sea de mi familia, si yo soy de Mimi en mi familia, este, entonces yo salgo en la comunidad, salgo a la calle X, yo me encuentro a alguien que yo sé que es mayor en su casa, aunque yo sea mayor en mi casa, pero él es mayor en su casa y pero es mayor que yo tendría que decir, no Mimi. A lo mejor aquí en la ciudad suena muy exagerado, pero para muchas comunidades en la Huasteca es ser parte de la cultura. Si yo digo esto, no Mimi a alguien mayor, él se va a sentir respetado, empieza un orden, me verá, aunque yo sea temimi en mi familia, me verá como alguien que es respetuoso, que sabe de las convivencia en la comunidad, que sabe de la cultura, de las costumbres, ¿no? Esa es la cosa. Ajá, así es. Entonces, y esa otra persona que es temimi en su casa, sale o en una reunión reconoce a otro que es mayor que él, también le dirá, no Mimi, mi hermano mayor. Eso parece ideal en una sociedad, ¿verdad? Pero no es no es fácil esto implantarlo en otra sociedad. Se debe de haber nacido en una comunidad, en este caso Nahua, para aprender estas formas de respeto, digamos,
estas formas de ver a los hermanos, a los vecinos, ¿sí? ¿Por qué este, lo decimos aquí? Porque aquí, donde hemos trabajado también en Xochimilco, repito, se habla, hay mamás, hay papás que hablan y dicen, este es el choco, este es la choca, el choquito, la choquita. Seguramente alguno de ustedes lo ha escuchado, pero viene del náhuatl, de chocoyot, pero está castellanizado, decir choquita, choquita, el choco, mi choco, dicen las mamás, mi choco, no choco, ¿no? Así como no choco, ya más corto, ¿no? Pero no queremos decir que nada más nosotros tenemos esta costumbre, esta forma de ver los hermanos, los hijos. He escuchado de los hermanos Mijes, me han platicado también que es muy importante reconocer a un hermano mayor y ese hermano mayor reconocer al hermano menor, que también es muy importante. No hablo Mije, pero lo he escuchado de ellos. Lo he escuchado también de un amigo coreano, asiático, que dice también que es muy importante ese respeto así entre en la sociedad de su pueblo, hacer esta distinción con los hermanos mayores, las hermanas mayores, los hermanos menores. Tampoco hablo ese idioma, pero así lo escuché, así me lo comunicó esta persona, sí, el maestro Bon Chol, ¿sí? Y entonces así podemos ir entendiendo un poco. Seguramente los que nos están escuchando ya se están ubicando, si nacieron primero, ¿sí? Si son hombres o mujeres. Pero las familias son tan indistintas, ¿verdad? Pero sí reconocemos al último en una familia, Xocoyotl. Si aquí ya no hay más nadie, este es Xocoyotl, ¿verdad? Y también Xocoyotzin, ¿verdad? Ahora, eh, hay gente que me ha preguntado, oiga, pero yo no tengo hermanas mayores, ni hermanos mayores, ni tengo hermanos menores. ¿Quién soy yo? Pues una persona que no tenga este, ni hermanas mayores, ni hermanos mayores, ni hermanos menores, se le dice Yutzin. Yutzin. Por ahí se irán identificando, entonces a alguien ya podemos decirle que es Yutzin, si es hijo único o hija única. Yutzin. Está bonito, ¿verdad? Yutzin, así. Yutzin. Ujú. Pero no es la única forma de llamar a los hermanos menores Techotzin. A ver, vamos a preguntar aquí a Luis. ¿Luis es mayor en su familia o tiene hermanas, hermanos mayores? Entonces, ¿tú eres el segundo, tercero? Bueno, Luis es el segundo. Entonces, Luis sería de aquí para allá, que no es mi hermano, que es mi vecino, pero no es mi hermano, no es de mi familia. Entonces, yo le diría a él, Luis, hace Techotzin, Luis, Techotzin, Luis. Ajá. O Luis Techotzin. ¿Sí? Entonces, él se puede identificar ya, si empieza a estudiar la lengua náhuatl como lo está haciendo, puede decir ni Techotzin, yo soy hermano menor, o yo soy hijo menor, también significa eso, ni Techotzin, hermano e hijo, ¿sí? Pero no es la única forma de identificar a un hermano menor o hermana menor, como en este caso es el segundo. El tercero también puede decir ni Techotzin, y yo de aquí para allá también podré decirle Techotzin. Pero ni Techotzin quiere decir soy hermano menor, o soy hijo menor, soy hija menor, ¿verdad? Pero no es la única forma, porque está la palabra para Techotzin, sea mujer o hombre, Te Ikantzin.
Teikantzin, ¿sí? Bueno, vamos a borrar aquí porque no cabe. Vamos a ver dónde está el borrador. Ahí está el borrador. Vamos a ver, aquí nos pasa en el borrador. Vamos a ver. Vamos a ver. Teikantzin. ¿Así? Teikantzin también significa hermano o hermana menor, pero viene del término ikan, que ikan quiere decir detrás, pero con una partícula posesiva, o sea, no ikan detrás de mí, moikan detrás de ti, y ikan como ikan Luis, detrás de él, ¿sí? O de ella. Entonces por eso Teikantzin, aquí está Tzin, que se refiere a gente y con respeto, Ikan detrás, pero esta gente, alguien o gente. Entonces por eso Teikantzin se refiere a alguien que está detrás, pues sí, de alguien, ¿no? De un hermano. Así se va identificando. Ajá. Pero como digo, las familias son tan distintas en número en México y demás, que esto puede haber muchos Teikantzin, puede haber muchos Techotzin, pero como también tenemos la palabra Temimi, si Luis es el segundo en su familia, Luis es Techotzin, Luis es Teikantzin, porque hay un Temimi, un hermano mayor, digamos, o hay una hermana mayor, Tepipi, por eso Luis es Teikantzin, Techotzin. Pero si Luis tiene otro hermano menor, para Luis sería también Teikantzin, Techot, no, bueno, pero más bien le diría Noikantzin, no Techotzin, con no mi mío, ¿verdad? Así le diría. Pero esto equivale, no, mi mío, posesivo. Pero a la vez, esos hermanos mayores de Luis, menores de Luis, le podrán decir no mimi Luis, no mimi Luis, aunque él no sea exactamente el primero que haya nacido. Aún los de atrás le podrán decir no mimi, reconociendo que él es mayor. Pero si esos dos tienen otros hermanos más chicos, también podrán ser ellos identificados como mayores, ¿verdad? Y así, depende del número de familia. ¿Sí? Bueno, así estamos aquí. Sí es algo complejo, pero sí se puede ir entendiendo, ubicándonos cada quien en nuestra familia. En este caso yo no soy Temimi en mi familia, sino porque tengo un hermano mayor que yo le decía no Mimi, no le decía Temimi. Sí le puedo decir, ¿no? Sí, pero generalmente era no Mimi, o a veces nada más Mimi, así Mimi. Pero bueno, era hermano mayor. A veces lo castellanizábamos y ya no decíamos no, pero lo correcto es no Mimi, mi hermano mayor. Mi mío, partícula posesiva. Pero entonces a mí yo aprendí que yo era Techotzin desde los papás y desde él, porque siempre le decían, es tu hermano menor, es tu hermano mayor, decían a mí. Entonces, yo soy Techotzin, pero mi hermano mayor me decía Nochotzin, Nochotzin. O los papás pueden decir al hermano mayor Mochotzin,
Mochotzin, ¿sí? Tu hermano menor. Ajá. Esto pues es que empieza un orden ahí, depende del número en que nacemos, del lugar, del número en que nacemos, empieza ahí un orden en la familia, pero va más allá de la familia, se va más allá en la comunidad, hacia la comunidad, donde podemos reconocer siempre a los mayores y siempre hay más mayores que nosotros y siempre debemos reconocerlos. Esa es la idea. Y los mayores, los temimi o los tepipi, deben reconocer a los menores, a los techotzin, techotzin, ¿sí? O techotzitzin, en plural, techotzitzin, los menores. Ajá. Y eso, reconocerlo, pues no, pues no es no es tan fácil entenderlo, pero sí se puede hasta reconocer, hasta mientras se habla la lengua náhuatl y se use esta forma de respeto, de identificación, hasta un pueblo muy lejano, pero sí esta es la variante, la zona, aunque sea lejano, si ellos tienen la misma cultura náhuatl, te pueden reconocer, aunque es la primera vez que te vean, y te pueden reconocer, ah, él es nuestro hermano mayor, como si fuera toda esta región agua una sola familia. Y lo hemos vivido, ¿verdad? Lo hemos vivido así. Se siente bonito, siente uno halagado, digamos, pero también hacerlo, reconocer a otro es muy importante, ¿sí? Es muy valioso. Parece como algo ideal en una sociedad, pero funciona todavía y entendemos que funcionaba en los pueblos nahuas del México antiguo. Por eso aquí en la ciudad, en Xochimilco, en Milpalta, en Tláhuac, en otros lugares, todavía queda esta palabra. Xoco, el xoco, la xoca, el xoquito, la xoquita, como de la palabra xocoyotl, ¿verdad? No es un nombre, pero es una identificación, depende del número en que se nace, ¿verdad? Bueno, espero que haya preguntas, comentarios, espero que se hayan identificado algunos y que puedan utilizarlo, ¿verdad? Eh, Bueno, muchas gracias, Temachtiani. Ujú, Le voy a leer algunos comentarios. ujú, Invitamos a quienes están viendo, a toda la audiencia que pues, nos pongan sus preguntas, sus comentarios y los vamos aquí leyendo en las redes. Por ejemplo, Ubalda nos escribe en YouTube. ujú. Dice, soy hermana mayor y sí nos dieron responsabilidades de los quehaceres en casa y cuidar a los hermanos menores. Saludos, estimado maestro. Bien, ahí se identificó. Ahí se identificó, Ujú. sí. Este, bueno, preguntaban, ¿y nosotros los de en medio? A todos los de en medio entonces son como Teikatsin o Techots. Ujú. Los del medio son Teikantzin, Techotzin, pero Teikatsin. también los demás, los menores, les pueden decir no mimi, no pipi, si es mujer, ¿no? Sí, también así les pueden decir. Sí. No, gracias, Temastiani. Vamos a ver qué otros. Aquí en Facebook nos hacen una pregunta. Dice, tranquilo de Oaxaca y de Guerrero. Y si el significado de las palabras o se habla diferente. Ujú. Lo que he escuchado, sí he estado en Guerrero, pero Guerrero también es muy amplio, muy grande. He escuchado que en Guerrero también, de un pueblo a otro, a veces hay variantes, ¿no? Eso lo he escuchado por el rumbo de Acatlán o Acatlan. Dicen así que hay variantes, ¿no? Y de Oaxaca, yo no he ido a ninguna comunidad náhuatl de Oaxaca, pero sí acá en la Ciudad de México he platicado con algunas personas que son de Oaxaca. Sí nos hemos entendido, no es tan fácil, pero no,
sé diferenciar entre el náhuatl de Guerrero y de Oaxaca. A lo mejor sí se parece si es que hay náhuatl cerca de la zona de Guerrero, pues posible que se parezca por la cercanía, pero en general el náhuatl, aunque hay variantes y aunque hay mucha distancia y aunque los náhuatl estamos desde el Golfo de México, digamos, hasta el Pacífico y hacia el sur, este, también, ¿no? Al sur de Veracruz, en Oaxaca y demás, hasta algunos decían que Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Aún así, a pesar de las variantes, por lo menos en mi experiencia, con un poquito de esfuerzo, con un poquito de ganas de aprender del otro, sí nos entendemos, porque nos encontramos aquí en la Ciudad de México gentes nahuablantes de muchas regiones. Y precisamente he ido a Guerrero. Alguna ocasión llegué muy de madrugada a un pueblo que se llama, creo que se llama Tlapa. Sí, Tlapa. Y escuché que hablaban náhuatl y yo empecé a hablar náhuatl, a preguntar las cosas. Y de repente alguien me dijo, oiga, ¿usted por qué habla náhuatl? ¿De dónde es? Y ya les dije, pues soy de Veracruz. Pero ¿por qué habla náhuatl? ¿Qué no se habla totonaca allá? Y yo les dije, pues allá también se habla náhuatl. Seguramente se sorprendieron por mi acento, ¿verdad? Pero en la mayoría de las cosas ahí, de hecho tenía un amigo allá, pues sí nos entendíamos, ¿sí? Claro que en cada pueblo hay variante porque esta lengua náhuatl, como no está en los periódicos, no está en los medios, no está en la radio, no está en la televisión, digamos, o sea, no escuchamos las noticias. En algunas regiones sí, como en la Huasteca, como en Morelos, como en, no sé, Puebla, en muchos lugares donde hay radio en lengua indígena, pero como en su generalidad no se escribe, no ha pasado lo que pasa con el español, que, que generalmente de una región a otra, a pesar del acento, de los acentos, nos podemos entender más, ¿no? Bueno, yo digo que en el náhuatl, con mi experiencia, es que sí, sí nos podemos entender a pesar de las variantes. eh, eh, y yo me he entendido aquí con gente de Oaxaca y con gente de Guerrero. Yo creo que ahora puedo decir que no tengamos miedo a esas diferencias, porque hay más cosas que nos unen, hay más cosas que nos acercan, que nos identifican entre los náhuatl y otros pueblos, que lo que nos hacen tomar distancia. Espero haber contestado algo a esta persona. Sí, claro, gracias, Sebastián. Pues seguimos leyendo preguntas, comentarios. Dice Fátima Gremory, excelente explicación. Este, Glide Archer dice saludos desde California Centro. Por aquí había visto una pregunta. Dice Preciosa Semilla nos pregunta, ¿usted ha tenido acceso a códices? Sí, afortunadamente me ha tocado trabajar con los códices. eh, a veces, pues por encargo, por apoyar a una persona. Por ejemplo, aquí en Xochimilco, tuve la oportunidad de apoyar a una persona que estudió en la ENA, en antropología, y como éramos conocidos, yo cuando lo conocí a esta persona todavía no estaba, no sabía yo que estudiaba en la ENA. Yo lo conocí como músico y un tiempo después lo encontré, que estaba estudiando en la ENA y tenía que trabajar un códice de Puebla. Y me dice, él había estudiado náhuatl, pero ya ven que es muy difícil trabajar la escritura náhuatl. Y a veces aún trabajar los nombres que están al pie de un glifo, de un nombre de persona, son difíciles a veces de leer por el tipo de letra, ¿verdad? Hay que paleografiar hay que trabajarlo. Y entonces sí,
le apoyé con algunas palabras, pues, de nombres, de parajes, de pueblos que tenía ese códice. Ahí lo apoyé. También yo aprendí mucho. Y hace poco también apoyé a una persona que me mostraba un códice, una copia como de códice, de un códice, eran 2 hojas, de cerca del pueblo de Izúcar de Matamoros. Y venían ahí un poco de la escritura, sí, antigua, y pude ahí apoyarlo. Y sobre todo aquí en la Ciudad de México, pues hay mucha investigación sobre los códices, es algo que es cosa de especialistas, pero sí he podido yo acceder a algunos códices y apoyar a algunas personas. Sí. Gracias, Sebastiani. Pues, los invitamos a que sigan dejando sus preguntas, sus comentarios, lo estamos leyendo. Um, Mira, por ejemplo, aquí nos ponen una pregunta, dice Liz Diego en TikTok. Dice una pregunta, sé que no tiene nada que ver, pero ¿qué significa Coatzacoalco? Ujú. Bueno, y tiene otra pregunta, pero Claro, claro. Ajá. Cua- Coatzacoalcos, hoy en día así se dice, Coatzacoalcos, como si la S fuera del castellano, ¿verdad? O sea, cuando encontramos una toponimia, un nombre de lugar, de un pueblo, de una ciudad, tenemos que buscar primero a ver si existe un glifo, un dibujo, qué tan antiguo es ese nombre, si ese nombre ya existía antes de la llegada de los españoles, o si ese nombre se empezó a utilizar ya cuando llegan los españoles, o sea, en qué momento se nombra ese lugar. Eso es muy importante. Si hay documentos por ahí, claro que esto no es fácil, porque no todos los pueblos tienen documentos donde tengan el inicio de su fundación y de cómo se nombró, pero un poco con mi experiencia de enseñar y de trabajar algunos glifos, Coatzacoalco, si es Coatzacoalco, yo quitaría la S, digamos, ahorita no, yo lo descartaría, porque a veces castellanizamos los nombres de los pueblos. Co es un lugar, y Tzacual viene de, para mí, Tzacuali, que quiere decir cercado, o también ruinas arqueológicas, pirámides, un edificio así escalonado. Eso es Tzacuali. ¿Por qué les digo? Porque en mi pueblo le llamamos Tetzacuali, cercado de piedra, a las ruinas, a las bases piramidales. Y en otros lugares también. Y entonces, Cua puede derivar de Coa, serpiente, como un lugar de, digamos, de ruinas o pirámides que tengan algo a manera de serpiente, ¿sí? Puede ser, pero también, así como está Cua, puede ser de Cuau, de serpiente, de madera, puede ser madera, como un lugar de cercado de madera, lugar de una construcción de madera, podríamos buscarle así, pero les digo, si hay un dibujo que lo represente, pero antiguo, porque a veces se hacen un dibujo, una cosa, un glifo ya nuevo y pues ya no nos acerca al significado. Pero si tienen también un mito de ese lugar, de esa ciudad, no sé si ahí se habla del mito de Quetzalcóatl, cuando Quetzalcóatl, el personaje mítico, se va, que sale de Tula y luego se va hacia el mar. No sabemos si tenga que ver con eso. Algunos dicen que sí, ¿verdad? Entonces, Coatzacoalli, como si fuera ese entramado de palos, un entramado,
atado de palos a manera de algo construido, ajá, y a manera de serpientes o que tuviera figuras de serpientes, porque se dice que Quetzalcóatl hizo una barca, como una balsa con formas de serpiente, ¿verdad? Y se fue hacia el mar y ya no sabemos qué pasó con él. Pero bueno, ese es el mito, eso es lo que les puedo decir, les puedo contestar. También lo que puedo agregar es que es emocionante, es muy interesante, muy enriquecedor trabajar un nombre de pueblo, un nombre de ciudad o un nombre de paraje, un nombre antiguo, porque no es en un paraje, en un nombre de lugar o paraje, ciudad, un nombre propio, no es una sola palabra. Decir Coatzacoalco, ¿verdad? O decir Mexico, Xochimilco, Chalco, no es una sola palabra. Hay varias raíces de palabras, porque el náhuatl es aglutinante, es descriptivo, es poético. Entonces, ahí podemos encontrar varias raíces, podemos encontrar muchas ideas de cómo es que nombraban los antiguos los pueblos, las cosas. Ujú. Gracias, Temastiani. Le voy a seguir leyendo algún comentario y algunas preguntas. Dice Gentes y Pueblos. Saludos desde San Salvador, El Salvador. Centro y occidente del país somos nahuas. Perdón. Dice, somos nahuas. Nos hace una pregunta también. Dice Temastiani Santos. ¿Cómo interpreta Teotepetl? Mi pueblo se llama Teotepeque. Ujú. Teotepec, sí. Eh, ajá, Teotepec. Bueno, Teotepec sería ligeramente como el cerro. A primer ojo sería el cerro sagrado, por lo de Teo. Pero hemos hecho otros trabajos y hemos visto también que Teo no solo significa, se refiere a lo sagrado. A veces puede ser un cerro grande, un cerro muy particular, un cerro hermoso o un cerro eh, que sea de uso ritual, digamos, ¿sí? Que se lleven ofrendas. Pueden ser varias cosas ahí, pero lo segundo que dice Teotepec, para mí, que ese es el nombre más antiguo, porque en muchos lugares también, en zonas nahuas, siempre Tepe, cuando termina en C, significa pueblo, significa que se pobló, es un pueblo, o que está cercano ahí, a ese cerro. Entonces, es como decir la C en el cerro. Ahora sí acercamos un poco, como en el cerro sagrado, en el cerro hermoso, en el cerro grande, en el cerro antiguo, en el cerro donde se hacen rituales, se hacen ofrendas. Pero aquí también sería importante, si hay algún libro que tenga algún glifo, algún dibujo antiguo, alguna cosa que se pueda encontrar y que ese dibujo nos ayude un poco. Pero también en el mito de fundación, si tienen un mito de fundación, una leyenda que hable de cómo ven ese cerro, o entre los pueblos de habla náhuatl todavía, cómo ven ese cerro, qué se hace en ese cerro, qué se trabaja, porque Teo, como digo, es amplio, pero sin duda no es un cerro cualquiera. Eso es lo que está diciendo con Teo. Ujú. Para mí, ajá. Eso digo aquí sin conocer el cerro, ¿sí? Pero siempre se necesita un nombre de un lugar, como en este caso, trabajarle mucho, buscarle mucho. Ajá. Bueno, muchas gracias, Temastiani. Le voy a leer aquí los siguientes comentarios, alguna pregunta. Ujú. Dice José Domínguez aquí en Facebook. Gracias, maestro, por compartir su sabiduría y conocimiento. Saludos con mucho respeto desde Arizona. Sí, gracias. Damos saludos.
Aquí dice Liz Diego, eh, una pregunta, ¿cómo se le puede decir de cariño a un niño adolescente? a, a un niño adolescente, Ujú. Telpocatzin. Bueno, en la Huasteca es Telpocatzin. Lo voy a poner aquí porque está entrando a la juventud, ¿verdad? Ya no es un niño, ya es un adolescente, entonces, pero aún no madura, pero así les decimos en la Huasteca, Telpocatzin. Ujú. Gracias, seguimos leyendo unos comentarios más. Este, dice Silverio Huachicolero de las franjas, dice, ¿cómo se traduciría Momoshpan? Momoshpan. Momoshpan. Ah, sí. Este, Habría que ver de qué región es esa palabra, de dónde está hablando, dónde se está usando, porque acá hemos escuchado, aquí muy cerca, hay un lugar que se llama Momosco, ¿sí? Momosco. Y puede ser que sea la misma raíz ahí, en lugar de Momoshpan, aunque se escribe con X, puede ser Momospan. Momospan. Puede ser. Es que aquí a primer ojo, así lo puedo decir, sin ver, conocer el lugar, Momospan. Y para mí, Momospan quiere decir un lugar donde hay montículos de piedra en forma redonda, como si fueran lugares de ofrenda, que esos los hay a esa manera. Pueden ser naturales, que esas piedras estén como amontonadas o así de forma natural, o que sean un lugar de uso que haya sido de uso ritual y que los hayan amontonado a propósito, ¿no? Con esa intención de usarlos, como dicen, como altares. En la Huasteca se reconoce también el término momostli, pero yo lo he escuchado de una persona que es originaria de San Luis Potosí y ella decía que le llaman momostli. De ahí también sale Momosco, digamos, lugar de Momostri, lugar de montículos de piedra, generalmente de forma circular. Y esos Momostli se dice que los hacen todavía, pero cuando entierran el ombligo de un bebé. Entierran el ombligo de un bebé y le ponen piedras, piedras, y le llaman Momostli. Así, ¿sí? Pero eso quiere decir mostly, momostli como más descriptivo, algo que se amontona, ¿sí? Sí. O sea, como un punto aquí, una piedra, y luego dos, luego tres, luego cuatro, y va creciendo así, pero en círculo. Eso quiere decir momostli. Ujú. Yo digo que puede ser momoshpan de momospan, a menos que pueda tener otra raíz por si es si es un lugar lacustre, donde haya agua, y pueda ser en lugar de de moshli, moshli que son como especies de algas, ¿sí? Así, pero como esas vegetales acuáticos que se hacen plegadizos, ¿no? Y se pueden abrir y cerrar así. Ajá. Una planta acuática. Ajá. Eso ya sería otra cosa. Pero si no es un lugar de mucho agua, pues puede ser de momostli, de lugar de montículos de piedra, o que lo hayan tenido originalmente, o que hayan visto cuando fundaron el pueblo, de muchas piedras de forma natural, a manera de momostli, a manera de montículos de piedra, a manera de adoratorios, de lugares considerados sagrados. Ujú.
Bueno, gracias, Temastini. Pues con esto cerramos, ya son las 5:07. Y pues ya nada más los invitamos a todos los que nos ven, que pues nos pueden seguir en redes sociales, estamos en TikTok, en Facebook, en YouTube, en Instagram, y nos pueden seguir ahí, subimos videos seguido, lo más seguido que podemos. Y en YouTube se suben todas las repeticiones de estos live, por si gustan verlos, ahí está. Algo que nos quiere decir, Temastini, algo más con lo que nos despedimos. Pues les agradecemos a todos los que nos siguen, nos buscan, nos ven. Muchas gracias. Y pues los seguimos invitando, ¿no? A hacer sus preguntas. Es cierto que no contestamos luego, luego, pero sí buscamos contestar lo más posible, ¿verdad? Ujú. Gracias. Tlaxtocamati.